Sexto, constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación. Y séptimo, el partido político solicitante deberá anexar a sí mismo la copia certificada del acta de asamblea del partido en el que haya sido elegidos sus candidatos. En este caso, bastará con una sola copia certificada del acta de asamblea, siempre y cuando en ella se encuentre la designación de la fórmula de candidatos solicitantes. De no ser así, se deberá presentar el acta correspondiente. Octavo, de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado para acceder a las candidaturas de diputados de mayoría relativa. El artículo 46 señala que para ser diputado se requiere ser ciudadano potosino en el ejercicio de sus derechos, tener la calidad de potosino por nacimiento con residencia efectiva en el Estado, no menor de 6 meses inmediatos anterior al día de la elección, y si se trata de potosino por vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la elección deberá ser no menor de 3 años a partir de la adquisición de la calidad de vecino. Tercero, no tener una multa firme pendiente de pago o que encontrándose en subjudice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables a que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la Administración Federal, Estatal o Municipal y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan emeritado pena de prisión. Y cuarto, tener como mínimo 21 años del día de la elección. 47. No pueden ser diputados el gobernador del Estado, los secretarios y subsecretarios del Procurador General del Estado, ni los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración o a los que la Constitución otorga autonomía, los funcionarios de elección popular de los ayuntamientos, los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en un servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como los que ejerzan mando y atribuciones en la policía del distrito en donde se les celebre la elección. Quinto, los ministros del culto religioso. Sexto, los magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado, el consejero presidente, los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretario ejecutivo o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiera separado de su encargo 3 años antes del día de la elección. Séptimo, los magistrados y jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no podrán ser electos en la entidad de sus respectivas jurisdicciones. Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones segunda, tercera, cuarta y séptima se estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección, y los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. Cuarto, el requisito de solicitud de registro tratándose de candidatos diputados de representación proporcional, propietarios y suplentes. Los artículos 155, 291, 293 y 294 de la Ley Electoral del Estado señalan que los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional se registren por listas, mismas que deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, para lo cual se registrarán de forma alternada candidatos propietarios de género distinto. Cada candidato propietario deberá ser registrado con su respectivo suplente, quien deberá ser del mismo género. Y también se establece un ejemplo de la paridad de género. En el número 3, por lo anterior, se requiere presentar solicitud de registro de lista de candidatos a diputados de representación proporcional, propietarios y sus respectivos suplentes por triplicado, debiendo estar conformados dichas listas necesariamente por cuando menos 6 candidatos. Dicha solicitud deberá estar firmada por el presidente estatal del partido solicitante y contener los siguientes datos de cada uno de los candidatos propietarios y de sus suplentes de conformidad con el artículo 303 de la Ley Electoral del Estado. Cargo para el que se postula, nombre completo y apellido de los candidatos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, manifestación por escrito del partido postulante de que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político, la manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales, el cual debe de venir firmado por el candidato como anexo a la solicitud de registro. Y a la solicitud de registro deberá además anexarse la siguiente documentación para comprobar los requisitos de nombre completo y apellidos del candidato y lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de residencia, ocupación y manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales. Copia certificada del acta de nacimiento legible, copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar con fotografía vigente legible, constancia de domicilio y antigüedad de residencia efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del ayuntamiento que corresponda en su defecto por el fedatario público. Este documento deberá tener como máximo 6 meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, por el alcalde o director del Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial que corresponda. Este documento también debe tener como máximo 6 meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro. También deberá ser manifestación bajo potestad de decir verdad, de no ser miembro de Fuerzas Armadas, en servicio activo, no ser ministro de culto religioso, no estar sujeto a proceso por delito doloso, no contar al momento de la presentación de la solicitud con un registro como candidato a otro puesto de elección popular, no estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, no tener una multa firme pendiente de pago
o que en conteo se subjudice no esté garantizado en los términos de las disposiciones legales aplicables que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la Administración Federal, Estatal o Municipal, no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas, de respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, Constitución del Estado y la Ley Electoral del Estado, no encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, constancia firmada por los candidatos que han aceptado la postulación, y el partido político solicitante deberá anexar a sí mismo la copia certificada del acta de asamblea del partido en el que haya sido elegidos sus candidatos. En este caso, bastará con una sola copia certificada del acta de asamblea, siempre y cuando en ella señale la designación de la lista de candidatos solicitantes. De no ser así, se deberá presentar el acta correspondiente. En aquellos casos en que el partido político solicite el registro de la misma persona para diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, los documentos de registro de representación proporcional podrán ser presentados ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en original o, en su caso, en copia certificada que en tiempo y forma solicite al secretario técnico de la Comisión Distrital Electoral correspondiente, de conformidad con el Acuerdo 4902 del 2015 de fecha 18 de febrero de 2015 emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Los partidos políticos procurarán incluir a personas consideradas líderes migrantes en las listas de candidatos o candidatas a diputados o diputadas. De los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Política del Estado para acceder a las candidaturas a diputados, vienen ahí los requisitos que establece el artículo 46 y el artículo 47. Quinto, requisito de la solicitud de registro de los candidatos a miembros del ayuntamiento, presidente municipal, regidores de mayoría relativa, síndicos y regidores de representación proporcional. En la elección de ayuntamientos se elegirán candidatos propuestos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Los de mayoría se registrarán en una planilla con nombres de quienes se proponen a los cargos de presidente municipal, primer regidor propietario, 1 o 2 síndicos según corresponda. Por cada regidor y síndico propietario se elegirá un suplente. Los candidatos a regidores de representación proporcional se presentará una lista en orden ascendente en el número que al efecto señala en la ley y el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. En las elecciones de ayuntamiento, la paridad de género se calcula separadamente en planilla de mayoría relativa y en lista de candidatos a regidores de representación proporcional. En la planilla de mayoría relativa, en ningún caso incluirá más del 50% de candidatos a candidatas propietarias y suplentes del mismo género, con la excepción de que en virtud de la operación aritmética que se realice para el cálculo del respectivo porcentaje, no sea posible cumplir con esa medida. En consecuencia, se tomará el entero superior siguiente como válido para conformar la lista de candidatos. Por lo tanto, en la planilla mayoría relativa, para verificar que no predomine más del 50% de candidatos de un mismo género, se atenderá al número de candidatos que integra la misma. Las planillas para la renovación de ayuntamientos, propietarios y suplentes serán del mismo género. Las listas de representación proporcional deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, para lo cual se registrarán de forma alternada candidatos propietarios del género distinto. Vienen ejemplos del tipo A, ejemplos tipo B, cuando se trata de Ciudad Valles, Matehuala, Roberto Soledad, Graciano Sánchez y Tomás Unchale, y tipo C, ejemplo para el resto de los municipios. Por lo tanto, se deberá presentar una solicitud de registro, a la cual deberá contener la información de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional por triplicado, siendo requisito indispensable que la misma se integre la totalidad de candidatos a que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Dicha solicitud deberá estar firmada por el presidente estatal del partido solicitante y contener los siguientes datos de cada uno de los candidatos propietarios y de sus suplentes de conformidad con el artículo 303 de la Ley Electoral en el Estado. Viene cargo para el presidente municipal, el cargo para el que se postula, nombre y completo y apellido de los candidatos, lugar y fecha de nacimiento, el domicilio, la antigüedad de residencia, la ocupación, la manifestación por escrito del partido postulante de que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político, la manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales, el cual debe venir firmado por el candidato como anexo a la solicitud de registro, y en la solicitud de registro deberá también anexarse la documentación para comprobar los requisitos de nombre completo y apellido de los candidatos y lugar y fecha de nacimiento y domicilio y antigüedad de residencia, de conformidad con el artículo 304 de la Ley Electoral del Estado, la copia certificada del acta de nacimiento legible, copia fotostática por ambos labios de la credencial para votar con fotografía vigente legible, constancia de domicilio y antigüedad de residencia efectiva ininterrumpida expedida por el secretario de ayuntamiento que corresponda o en su defecto por fedatario público. Este documento deberá tener como máximo 6 meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado o en su caso por el director del Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial que corresponda.
Este documento deberá tener como máximo 6 meses de expedición a la fecha de presentación de la solicitud de registro. La manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ser miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo, no ser ministro de culto religioso, no estar sujeto a proceso por delito doloso, no contar al momento de la presentación de la solicitud con un registro como candidato a otro puesto de elección popular, no estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, no tener una multa firme pendiente de pago o que encontrándose sub judice no esté garantizado en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta en responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la Administración Federal, Estatal o Municipal, no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas, de respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley Electoral del Estado y las autoridades electorales. No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Tratándose de los candidatos a síndico, acreditar contar con el grado de licenciado en Derecho o abogado en los casos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación y el partido político solicitante deberá anexar a sí mismo la copia certificada del acta de asamblea del partido al que hayan sido elegidos sus candidatos. En este caso bastará con una sola copia certificada del acta de asamblea siempre y cuando en ella se incluya la designación de los candidatos solicitantes de la planilla de mayoría relativa y la lista de regidores de representación proporcional. De no ser así, se deberá presentar el acta correspondiente. Lo de los regidores de mayoría relativa, los mismos requisitos que incluirán en la solicitud de registro en el caso del candidato presidente municipal, así como la misma documentación que se le solicita tanto por el candidato propietario como por el suplente. Del síndico y síndico, los mismos requisitos que se incluirán en la solicitud de registro en el caso de candidatos a presidente municipal, así como la misma documentación que le será solicitada tanto por el candidato propietario como por su suplente, y en algunos casos le será exigible el título de abogado para los candidatos a síndicos municipales de los municipios que cuenten con una población mayor de 40,000 habitantes. De conformidad con el Acuerdo 124-10-2014, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de fecha 8 de octubre del año 2014, determinó que para el proceso electoral 2014 y 2015, los municipios de esta entidad federativa con población mayor de 40,000 habitantes son Aquismón, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, Matehuala, Mezquitic de Carmona, Río Verde, San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad Graciano Sánchez, Tamazunchale, Villa de Reyes y Gilitla.